Iniciamos. Muy buenas noches, hermanos, amigos, Dios me les bendiga. Hoy, como todos los martes, estamos dando inicio a este programa, su programa Sublime Gracia, un programa de carácter evangelístico, enfocado a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, enfocado al tema del Evangelio de la salvación. Y pues bueno, gracias al Señor, hoy no es la excepción, estamos con gozo, con expectativa, con ilusiones de que usted esté ya ahí al pie de su radio o al pie de su computadora esperando recibir de Dios esta palabra. Queremos que se quede con nosotros en esta hora. De 10 a 11 de la noche estaremos compartiendo este hermoso mensaje y deleítese, disfrútelo con nosotros. Usted que conoce de nuestro Señor Jesucristo, que conoce de la salvación, se va a gozar. Pero si es de aquellas personas que no han tenido el privilegio, no han tenido la gracia de conocer de Dios la salvación a través del arrepentimiento, a través del perdón, a través del acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, bueno, yo le invito que abra su corazón, abra su entendimiento y ponga atención en estas palabras. Seguramente serán de bendición y lograrán en su alma lo que hace la palabra del Señor, redarguirle de pecado, redarguirle de arrepentimiento, para que a la vez usted tome una decisión. Déjeme decirle, una decisión que es ahora sí que es por gracia, porque usted vendrá a darle conclusión a el proyecto que Dios inició con aquel hombre que ha de ser salvo allá en la eternidad, porque la Biblia dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en este contexto, somos personas que todo el tiempo han estado en el pensamiento de nuestro Dios. Y queremos que se goce, quédese con nosotros. Vamos a orar para dar inicio a este mensaje, a este programa. Y desde ya le pedimos, le invitamos, se comunique con nosotros. Regálenos una llamada, háganos un comentario, háganos saber su petición. Y nosotros estaremos orando por su necesidad, por su petición. Puede testificar qué Dios ha hecho con usted, qué ha logrado el Señor hacer en su vida a lo largo de estos programas, y también lo que ha hecho fuera de estos programas, obviamente, viviendo el Evangelio. Y pues bueno, le invitamos, quédese con nosotros. Hermana Marisela. Vamos a orar para iniciar este programa. Dios. Padre eterno, le damos gracias, mi Dios, porque usted ha sido Señor. bueno con nosotros, mi Dios. Hasta este momento, Señor, usted siempre nos ha ayudado. Gracias, Dios. Le pido en el nombre de Jesús que su gracia sea, Señor, sobre nosotros. Gracias, Dios. Y que este mensaje, Señor, de su palabra sea bendición, Señor, para aquellos que nos escuchan. Señor, oh Padre eterno, el tiempo, Señor, se acorta. Yo le suplico, mi Dios, que usted añada a aquellos que han de ser salvos, Señor. Bendito Nos su ayude, santo Padre, nombre, para Dios. poder proclamar su palabra, para poder exaltar Gracias, su gracias, santo Dios. nombre, mi Dios, en toda situación y en todo momento. Bendito su santo Se lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Voy a dejar también lugar para que mi hermano Israel nos pueda darle los números telefónicos en los que se puede comunicar con nosotros. El Señor les bendiga. Les invitamos a que nos marques. Los teléfonos en cabina son 83 77 95 73 y 83 79 88 39. Tenemos un LADA sin costo para el interior de la República, 01 800 12 27 336, y tenemos también un teléfono celular para mensajes de texto, 811 82 79 19. Tenemos también la página de Facebook donde vamos a estar subiendo este mensaje. La página es iglesiacristoviene.mex. Muy bien. Y también una página. La página de YouTube viene con el mismo nombre, iglesiacristoviene.mex. Por cierto, ya hay una serie de mensajes que usted puede bajar, usted puede escuchar. Usted puede escucharlos a través de esas páginas ya mencionadas. Lo voy a repetir: Iglesia
cristoviene.mex. Usted lo busca ahí en la red, en internet, y le van a aparecer muchos mensajes. Y de la radio no hemos subido. Hoy comenzamos a subir los mensajes a la red, los mensajes de la radio, para que usted se goce. Y hemos tenido el privilegio de ser guardados por Dios, de ser guardados, lo he mencionado muchas ocasiones, en su palabra. Hemos sido guardados en su doctrina, y puedo decirlo en este tiempo difícil, terrible, peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque pues bueno, nos tocó vivir este tiempo de rebelión, este tiempo de apostasía, en donde el evangelio, muchos lo han escondido, lo han ocultado, lo han querido transformar, lo han querido utilizar, maquillar para beneficio, para intereses propios. Pero bueno, el evangelio es uno, es inmutable, no puede transformarse, no puede cambiarse, no puede alterarse, no puede aligerarse, diluirse. No. Es el evangelio único y verdadero que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo refiere en Gálatas, que no hay otro evangelio. Y si alguien, incluso un ángel del cielo, predicase algo que se parezca al evangelio, o otro evangelio, no que haya otro evangelio, dice que habrá maldición para aquel que se atreva a predicar otro evangelio. Y pues bueno, este evangelio va enfocado en la cruz de Cristo, va enfocado en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde condenó el pecado, donde condenó la muerte, donde condenó las faltas del hombre, a través de ese sacrificio poderoso, maravilloso, único, suficiente, que realizó en la cruz del Calvario, donde os ofreció a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. Y la deuda que era insaldable, la deuda que era impagable, la deuda que solamente Él podía de alguna manera cubrir, pagar, quedó saldada. Él pagó esa deuda a nuestro Señor, a nuestro Dios, al Creador. Él era el ofendido. Él es el dueño de nuestra vida. Él nos creó, Él nos dio esta vida, nos prestó esta vida para que la vivamos conforme a su voluntad. La paga del pecado es muerte. Eso dice la Escritura. Y pues bueno, Jesús vino a pagar ese pecado, siendo Él un hombre impecable, siendo Él un hombre santo. Aunque pudo haber pecado, no lo hizo, se abstuvo. Vamos a hablar de estos temas, de estos asuntos, y yo le invito a que se quede con nosotros. Vamos a disfrutar esta palabra maravillosa. Amén. Y hermana Marisela, adelante. Voy a leer, hermanos, la escritura en la cual vamos a estar meditando en esta noche. Estamos ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, y voy a leer desde el versículo 1 nuevamente hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero hacerle un comentario. El apóstol Pablo, un hombre rico en su lenguaje, en su vocabulario, de vasto conocimiento,
y obviamente de una revelación del Señor privilegiado, ha tratado de mencionar o menciona desde los miembros del cuerpo, la carne, el espíritu, la fe, el pecado. Habla de una ley en cada una de estas cosas. Y en el capítulo 7 hablaba de la ley de los miembros que se oponían a que el hombre pudiese vencer el pecado. Es decir, había una ley en los miembros, o hay una ley en los miembros que se rebela contra el espíritu, contra la mente que quiere buscar al Señor. La ley de los miembros que a veces pues es imposible para el hombre natural vencer. Y cuando el hombre es sujeto a esta ley, a la ley de los miembros, no puede abstenerse del pecado. No puede huir al pecado, cede al pecado, cede a la tentación. Ahora el apóstol Pablo habla en el versículo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Habla de otra ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tremendo. La Biblia habla, el mismo apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora bien, si hay una ley del pecado y hay una ley de la carne, ¿cuál es la ley del pecado y cuál es la ley de la carne? Bueno, la ley de la carne, la ley de los miembros, lo quiero mencionar de esta forma: los miembros del cuerpo. Obviamente es de la ley de la carne. Aquí el apóstol Pablo lo expresa de diferente manera cuando utiliza los miembros y cuando utiliza la ley de la carne. Como que quisiera, o como que se da lugar a una falsa interpretación, pero no es así. ¿Habrá alguna diferencia entre la ley de los miembros y la ley de la carne? Bueno, déjeme decirle, la ley de los miembros es aquel pecado consumado. Es aquel pecado en donde el que piensa robar lo ejecuta. El que piensa en violencia física lo ejecuta. El que piensa en el adulterio lo ejecuta. Y la ley de la carne es aquella tentación en donde el hombre, aún con su propio pensamiento, se sujeta a esa ley. La Biblia dice, hablando del adulterio, que todo hombre que desea la mujer de su prójimo, o que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este hombre es sujeto a la ley de la carne, a la tentación, y es pecado aún sin haberlo consumado con la ley de sus miembros. Para diferenciar un poco este asunto para aclarar un poco este asunto, voy a decirlo de esta forma, legal. Estos asuntos legales de los cuales el apóstol Pablo habla. Por eso él mismo lo menciona, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. También menciona que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos. Pero ¿cómo puede el hombre controlar sus pensamientos en el asunto de la tentación? ¿Cómo puede hacerlo para controlar sus pensamientos? Pues verdaderamente no podrá hacerlo si no ha nacido en el Espíritu. Si vive en la carne,
será presa de sus propios pensamientos. Y aún sin consumar un pecado bajo la ley de la carne, de sus miembros, estará deseando en su carne, en su mente, cometer tal pecado. Vamos a seguir avanzando. Dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mencionaba, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El versículo 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Está enredado esto? Es difícil de explicar. A la verdad, debemos de poner atención, mucha atención en este asunto. Lo leo más detenidamente para que usted lo escuche con claridad. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bien, quiero mencionarle, Dios dejó una ley. Dios dejó una ley que todo hombre debía cumplir, que todo hombre debía al pie de la letra cumplir con esa ley. Desafortunadamente, ningún hombre pudo cumplir con esta ley. Una ley que era cumplible, sí podía cumplirse. Una ley que el hombre podía llevar a cabo, sí podía llevar a cabo el hombre esta ley. Dios no dejó algo que no pudiese cumplirse. Sin embargo, el hombre no se sujetó a la ley de Dios, no se humilló a Dios y obedeció más a la ley de la carne. Y quiero mencionarle, Dios siempre tiene un propósito para el hombre. Dios siempre tiene los medios para que este hombre pueda cumplir con la ley. Y de alguna manera progresiva, Dios ha cumplido o ha estado cumpliendo este propósito. Quiero mencionarle, desde la creación, dice la Biblia que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Y en este lapso de tiempo, o a mediados de este tiempo, Dios trajo un juicio. Recordemos el diluvio. Ahí se termina toda la creación, a excepción de ocho personas. Nos trasladamos hasta Moisés. Perversión, perversión, perversión. El hombre vivía sumido en el pecado. Y cuando encontramos la ley Dios la da al hombre como un medio para que el hombre se acerque a Dios. Cumpliendo tal ley. La ley no es mala, lo hemos enseñado. La ley es justa, es santa y es buena. Hablo de la ley de Dios. Hablo de la ley que Dios le dio al hombre como medio para que el hombre se acercara a Dios. Sin embargo, el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios. No estuvo de acuerdo en tener a Dios en su consejo y vivió como quiso. Precisamente el mismo día, cuando Dios le da esta ley, ese mismo día hay una corrupción terrible en el pueblo de Israel, al grado que provoca la ira de Dios. Terrible. Y Dios trae juicio sobre el pueblo de Israel. Y Dios abre la tierra y muchos de los hombres son devorados. Son llevados al abismo. Porque provocaron la ira de Dios. Es decir, cuando Dios da los medios para que el hombre se acerque a Dios, el hombre no se acerca a Dios. Sin embargo, Dios no quitó ese propósito. Lo dejó a Moisés. Moisés trató de guardar esa ley. Nos dio mandamientos. El hombre no pudo cumplir con esa ley. ¿Por qué?
porque estaba sujeto a la ley de la carne, a la ley de sus miembros, a la ley de la tentación. Entonces, lo vuelvo a mencionar, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil el hombre, por cuanto el hombre era débil por la carne, entonces Dios se proveyó. Dios puso los medios. Dice Dios que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿A su Hijo en semejanza de carne de pecado? Sí, es decir, Jesús vino en semejanza de hombre. Vino en cuerpo de hombre, hombre pecante, pero fue impecable. Es decir, Jesús pudo haber cometido pecado, se pudo haber equivocado, pudo haber cedido a la tentación. Sin embargo, fue impecable. Jesús venció el pecado, y no solamente el pecado, venció a la muerte. Jesús victorioso se enfrentó a tantas situaciones, y déjeme decirle, Jesús no fue tentado en lo más mínimo. Se intentó tentarle. Quiero aclarar esto, quiero dejarlo claro. Cuando vemos la escritura en donde se menciona que el Espíritu, en donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que fue llevado para ser tentado por el diablo. Es decir, el propósito era provocarle una tentación. El propósito, déjeme decirle que es una tentación. Una tentación es el acto de tocar a alguien, de tentarlo, tocarlo, provocarle algún gusto. Eso es una tentación. Provocarle alguna satisfacción. Eso es la tentación. A veces esta tentación se da en la mente. Lo mencionaba hace unos instantes. Sin embargo, cuando el diablo intenta tentarlo, Jesús responde con la palabra del Señor. Conoce la palabra de Dios, es su propia palabra. Y Jesús, a cada una de los intentos del diablo, Jesús le responde con la palabra. Y el diablo tienta a Jesús, o pretende tentar a Jesús a través de la riqueza, a través de la prosperidad, a través de la vanagloria, a través del alimento, a través de muchas cosas. El diablo intenta tocar a Jesús, tentar a Jesús. Sin embargo, el diablo se llevó un chasco. Su intento fue fallido y se llevó un fracaso. En todos sus intentos el diablo fracasó. Jesús le respondió con su propia palabra, con la palabra de Dios. Y más aún, le dijo al diablo: no tentarás al Señor tu Dios, porque Dios es Dios aún del mismo diablo. La Biblia dice que ante Jesús toda rodilla se va a doblar. Todo lo que está en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra, todos se van a postrar, todos nos vamos a postrar ante nuestro Jesús. Y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Amén. Y que Dios le levantó de los muertos. Eso dice la Escritura. Así que mire, voluntaria e involuntariamente toda rodilla se va a doblar. Nosotros en el cielo voluntariamente. Hoy lo hacemos voluntariamente. Excedemos en nuestra voluntad porque amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Ahora bien, Jesús es enviado, Jesús viene en un cuerpo mortal, en un cuerpo pecante. Sin embargo, es impecable. Y dice, viene en cuerpo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Tremendo. Condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? ¿Qué significa condenó al pecado en la carne? Bueno, para que haya pecado se necesita un hombre carnal. Para que el pecado prospere, para que el pecado dé a luz, se necesita gente muerta espiritualmente. Es lo que se necesita para que el pecado fructúe, para que el pecado prospere. Se necesita gente pecante
Pero no solamente eso, pecaminosa, gente que ceda al pecado, que ceda a la tentación. Sin embargo, déjeme decirle, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Dónde lo condenó? En la cruz del Calvario. Ahí el pecado fue condenado. ¿Cómo? Sí, ahí, mire, cuando usted, porque la gente que nos está escuchando, la gente que hoy está ahí al pie de la radio, usted puede hacer miles de intentos por ser perfecto, por ser recto, por no equivocarse. Un día usted se va a equivocar, pero ya se ha equivocado muchas veces. Todos nos hemos equivocado muchas veces. Hemos intentado quizás ser íntegros y ser rectos, pero aún la gente que tenemos una relación con Dios, nos equivocamos. Eso es una verdad. Y no hay hombre que pueda decir que no ha pecado. La Biblia dice que si alguien dice que no ha pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que dice la Escritura. Así que, mi hermano, usted en su cuerpo carnal ha pecado, y yo en mi cuerpo carnal he pecado. Entonces, con este antecedente, nosotros estamos excluidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podíamos llegar al cielo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí se efectúa en el que Dios haya condenado al pecado. A causa del pecado lo condenó a la carne. ¿Y dónde lo condenó? Bueno, mire, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, la Biblia dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Isaías lo menciona. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero déjeme decirle cuándo lo menciona Isaías. Es una palabra, Isaías el profeta está hablando esto en el Antiguo Testamento, cientos de años antes que Jesucristo venga a la tierra. Cientos de años antes de que Jesús pague por nuestros pecados en la cruz del Calvario, lo está hablando Isaías. De tal forma que si está hablando de que Dios carga en él el pecado de todos nosotros, él se está mencionando en esos pecados, en esa remisión, en esa expiación, se está incluyendo Isaías. De tal forma que si él se incluye, entonces también los del Antiguo Testamento, lo que dice el escritor de los Hebreos, de aquellos hombres de la fe, aquellos hombres que trabajaron, que vivieron esperando al invisible, esperando al que había de venir, que no lo vieron, pero murieron en esa esperanza. Y habla de todos aquellos hombres que creyeron en esa esperanza. De tal forma que incluye a todos los del Antiguo Testamento, que creyeron en Jesús, que creyeron en el Redentor, que creyeron en el Mesías. Sin embargo, los que están allí al pie de la cruz del Calvario, recordemos aquel malhechor que dejó de ser malhechor, cuando le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero luego, ¿quién más? ¿Quién más? Nosotros. La Biblia dice que todo aquel que en él cree, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Todo el que cree, pero no solamente dice
Sino, no solamente esto, dice que al judío primeramente y también al griego, eso dice la Escritura. De tal forma que Jesús es todo suficiente para que todo el que crea en Él alcance la vida eterna. Entonces, Dios cargó en Jesús el pecado y lo condenó allí en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que lo condenó? ¿De qué forma es que lo condenó? Es que si usted en este momento reconoce su pecado, reconoce sus faltas, reconoce su condición, déjeme decirle que Dios ya pagó por esa condición. Dios ya pagó por su pecado en el cuerpo de Jesucristo. Dios se proveyó para su perdón. Dios se proveyó para su expiación, para su remisión. Sus pecados están pagados, sus deudas están saldadas. Solamente lo que resta es que usted reconozca su condición y quiera correr a los pies, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo y rogarle con toda sinceridad, con todo su corazón: Señor, reconozco mi condición. Y ¿saben una cosa? Su pecado ya está condenado. Aleluya. Sus faltas, su pecado fueron condenados allí en la cruz del Calvario, en el cuerpo de mi Señor Jesucristo. El apóstol Pablo menciona en versículos anteriores que fuimos bautizados en su muerte allí en la cruz del Calvario. Fuimos bautizados en su sangre allí en la cruz del Calvario. Por eso es que yo le enseño, yo le anuncio, mi amigo, mi hermano, no deje que lo rebasen las situaciones. Usted podrá decir: es que mi pecado es muy grande, es que he cometido tal o cual falta. Habrá gente que nos escuche por ahí en algún penal de esta ciudad o fuera de esta ciudad, que pueda mencionar o sienta que no tiene perdón. Déjeme decirle, hermano, amigo, Dios se proveyó de aquel ser inmaculado, suficiente, cordero inmolado, poderoso, soberano, maravilloso Jesús, para pagar ese castigo que era para nosotros. Él quiso pagarlo, Él quiso expiarnos, Él quiso rescatarnos. Solamente está que usted, ahí en su corazón, ahí en su conciencia, sienta este llamado. Cristo le ama, Cristo le ama, mi hermano, mi amigo. Quiero leer un versículo, hermano, de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, precisamente hablando usted de esto, cómo nuestro Señor Jesucristo condenó al pecado en la carne. Y dice este versículo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí en esa cruz del Calvario, esa imagen preciosa en la cual hay sufrimiento, hubo sufrimiento, en la cual nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, obtenemos nosotros la victoria. Y desde ese momento, hermano Samuel, que nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir con la ley, porque verdaderamente Él como hombre cumplió la ley. No lo hizo como Dios. Yo creo que en muchas ocasiones se tiene la idea equivocada de que nuestro Señor Jesucristo, pues es que es Dios. Es que es Dios y pues no se podía equivocar, o sea, es Dios. Pero vino y pagó como hombre, se hizo como hombre. No hay otro como Él. Y también en la cruz del Calvario pagó como hombre, no como Dios. Y verdaderamente condenó al pecado en la carne. Qué interesante. Qué interesante. Esto es ahí en la cruz del Calvario. Y a través de eso, y esa condenación hacia el pecado es, nosotros, hermanos, nos justifica. Y esa condenación que es para el pecado, para nosotros es justificación ante nuestro Dios. Porque desde el momento en que yo me arrepiento y ruego por perdón a mi Señor Jesucristo, Él me perdona y estoy justificada ante Dios por esa condenación que mi Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario hacia el pecado. Él condenó el pecado, Él pagó por nuestros pecados. Qué interesante, hermano, mi amigo. Usted todavía no nacía
Y mi Jesús ya había condenado su pecado, ya había pagado su pecado ahí en la cruz del Calvario. Es decir, sus deudas están saldadas en el asunto de la eternidad, en el asunto del perdón. Depende de usted y de su conciencia que obedezca, que escuche la voz de su conciencia, que escuche la voz del Espíritu, que quiera usted tomar la mejor decisión. Mire, a veces el hombre a veces caemos en un error, que pensamos que se nos debe de dar más explicaciones para esto. No, la verdad es que la explicación se la da a su conciencia. Y si en su conciencia está la convicción de pecado, usted va a reconocer la necesidad que tiene del perdón. Pero si usted es de los hombres soberbios, hombres altivos que piensan que no necesitan del perdón, pues déjeme decirle que terrible será la consecuencia. Pero si usted es de aquellos hombres que reconocen de Jesús la misericordia y el perdón, usted reconozca su condición y corra a Jesús, clame a Jesús, se ruega por el perdón, no se pide, se ruega para que Dios nos perdone en el nombre de Jesucristo. Claro, su pecado ya está pagado. Dios lo condenó allí. Es decir, su pecado ya no va a acusarlo. El diablo ya no va a acusarlo, porque ya está pagado, está condenado. Dios lo condenó en la cruz del Calvario. Quiero mencionar lo que dice el versículo 4. Dice: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Justicia de la ley, sí, justicia de la ley. ¿Cómo justicia de la ley? Bueno, porque el hombre que cumple con la ley, hay justicia para él, hay perdón para él, hay salvación para él. Pero yo no cumplí la ley. No, usted ni yo la cumplí, ni usted ni yo cumplimos esa ley. Pero mi Jesús cumplió esa ley ahí en la cruz del Calvario. Jesús no murió por él mismo, no. Jesús murió por usted y murió por mí. En Jesús esa ley fue cumplida y en Jesús hay justicia. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Los que están en Cristo, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Es diferente a la condenación. La justificación es lo opuesto a la condenación. Es decir, cuando no podíamos nosotros cumplir con esa ley, Jesús vino. Luego dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne, son de las que se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Muy bien, hermanos, amigos, yo le invito a que nos marque. Estamos por ahí recibiendo sus llamadas. Queremos orar por usted. Háganos su comentario. Mire, yo no puedo ocultar esta palabra, no puedo esconderla. Debemos de predicarla, debemos de anunciarla. La salvación está ahorita a su disposición, si usted lo quiere, si usted no conoce del Señor. Y si usted es de las personas que conocieron el Evangelio hace muchos años y de repente pues ya no tuvo esta palabra, este alimento, mire, llámenos. Nosotros queremos estar al pendiente de su situación. Oramos a Dios por aquellos hombres que nacieron en esa fe preciosa en nuestro Señor Jesucristo, pero que pasó algo terrible en sus vidas y hoy les es negada la verdad, hoy les es negada la enseñanza. Amamos a Dios y queremos que su pueblo
que su pueblo conozca al Señor. Somos gente que lo único que queremos, no buscamos ningún reconocimiento para nosotros, solamente buscamos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado a través de su palabra, a través de esa verdad hermosa, gloriosa. Y pues bueno, mire, usted podrá decir que es muy difícil vivir el Evangelio, que es muy difícil vivir esta verdad. Bueno, para el hombre natural sí es muy difícil. Es prácticamente imposible. Los hombres de la ley, ninguno pudo vivir esta verdad. Por eso es que vino Jesús. Con un solo hombre que hubiese podido cumplir con la ley, pues Jesús no hubiese venido. Sin embargo, ni uno solo, nadie, ni uno solo pudo vivir esa ley. Entonces Jesucristo vino. Jesús vino en el mismo cuerpo que nosotros, y todas las faltas las pagó en la cruz del Calvario. Así que mi hermano, mi amigo, Jesús está a la puerta. Jesús le está llamando. Jesús está tocando a su corazón. La Biblia enseña, Jesús nos enseña en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús le está esperando, mi hermano, mi amigo. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje, y esperamos su llamada. Si tiene alguna petición, alguna necesidad, márquenos. Queremos orar por ella. Y adelante, hermana Marisela. Padre eterno, le damos gracias, mi Dios, porque usted ha sido bueno con nosotros. Le pedimos, Señor, que sea su palabra, Señor, corriendo. Que sea su palabra, Señor, bendiciendo, mi Dios, al que la escuche. Que se den cuenta, Señor, aquellos que aún no le conocen, que usted les anda buscando, Señor. A eso vino, Señor. Usted vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdeles, mi Dios, que su Santo Espíritu esté redarguyendo de pecado y puedan tener, Señor, la oportunidad para poder, mi Dios, obtener esa salvación preciosa, mi Dios, que solamente, Señor, se puede obtener a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos, Padre, para que usted sea, Señor, con nosotros y tenga, Señor, cuidado de todos mis hermanos. Tenga cuidado, mi Dios, de aquellos, Señor, que han entregado su vida a usted, mi Dios. Usted les fortalezca, mi Dios, les alimente a través de su palabra bendita, Señor, y podamos estar de fuertes y firmes, Señor, y podamos estar preparados para su venida. En el nombre de Jesús se lo suplico. A usted le doy toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Amén, amén.